Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Hoy tenemos el último jueves de la carta de Santiago, ¿sí? El último jueves y vamos a hacer la segunda parte de esta oración eficaz que estábamos hablando el jueves pasado. Y puse esta otra imagen de la iglesia un día de culto que hicimos un momento de oración, ¿ya? Y la oración eficaz del justo. Para avanzar en esta sección o en este último versículo de este capítulo 5, vamos a leer ahí Santiago capítulo 5 desde el 17 hasta el 20 y luego vamos a orar al Señor. Amén. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecado. Vamos a orar al Señor, amén, dando gracias a Él y que podamos ir entendiendo y avanzando en esta palabra, amén. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento a usted le honramos y a usted le bendecimos. Le doy gracias, Señor, porque usted ha sido bueno en toda esta travesía que hemos tenido de esta carta de Santiago, Señor, desde que comenzamos, Señor, hace ya tanto tiempo atrás. Y yo pido, Señor, que usted, oh Dios, se glorifique y derrame de su gracia, Señor, sobre cada uno de nosotros. Enséñenos, Señor, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que usted tiene, Señor, para cada uno de nosotros. Enséñenos conforme a su voluntad y haga su obra, Señor, sobre nuestras vidas. Padre, gracias yo le doy por la fidelidad de nuestros hermanos, el continuar, el perseverar en este tiempo, Señor. Sé que estamos viviendo tiempos difíciles, pero usted tiene el control de todas las cosas y a usted le doy toda honra, toda gloria y toda alabanza. Y yo ruego que usted, Señor, se glorifique y haga, oh Dios, sobre nuestras vidas, conforme a su palabra. A usted, Señor, a usted, solo a usted, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, ha sido una larga travesía de todo este tiempo en que hemos estado llevando esta palabra de Santiago, que ha sido tan necesaria, la fe y las obras. Y hoy avanzaremos en esta segunda parte de la oración eficaz de lo que estamos viendo. Y vamos a ver en esta otra versión, la traducción lenguaje actual, que es una versión parafraseada del texto. Ya más que nada es como que lo va explicando a la vez que lo está indicando. Y lo voy a leer así. Por ejemplo, el profeta Elías era en todo igual a todos nosotros, pero le pidió a Dios con mucha confianza que no lloviera y durante 3 años y medio no llovió sobre la tierra. Después volvió a orar y llovió y la tierra dio sus cosechas. Hermanos en Cristo, si alguno de ustedes deja de confiar en la verdad que ha aprendido y otro le devuelve la confianza, quiero que sepan esto. Quien hace que un pecador deje de pecar, salva de muerte al pecador y logra que Dios le perdone sus muchos pecados. Amén. Ahora, este texto, esta última parte de Santiago, eh, la hace ver para confirmar todo lo que había dicho respecto a la oración eficaz del justo, o como lo veíamos allí, que hablaba de la oración tiene mucha fuerza cuando un justo la reactiva, y así resulta ser muy eficaz. Y cuando está hablando de esta eficacia de la oración, ya yo quiero decirle que
usa este ejemplo, el ejemplo de Elías, y comienza esta exposición con este 17 hablando de que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Ya? Esto es lo primero, es el ejemplo que tiene Elías hablando, Santiago hablando de Elías como un hombre justo. ¿Ya? En la NTV dice, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. ¿Sabe? Lo que nos dice Santiago es que Elías, siendo tan igual a nosotros, eh, decía un comentario ahí de Matthew Henry, sometido a las mismas miserias nuestras o miserias terrenales, eh, pero o sea, uno mira a Elías y uno dice, oh, esa es la fe de Elías. Hay una canción, ¿dónde están los Elías de este tiempo? Pero ese Elías, Santiago dice, era igual que nosotros. No era un Superman, no era un super Elías, sino que era un hombre que estaba sujeto y tan humano como nosotros, igual a nosotros, viviendo las mismas situaciones terrenales. Recuerde que este super Elías también se desanimó, también vivió momentos donde el desánimo le llegó hasta deprimirse. Sí, pues en Primera de Reyes 19:4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Fíjese, hasta ese extremo, después de haber tenido un momento adrenalínico, ya donde puso y expuso que Dios era el único Dios real y el único Dios verdadero, eh, luego de eso y considerando que él consideró que con ese milagro que descendió fuego del cielo, todos se iban a convertir al Señor y ahora todo iba a ser diferente, y Jezabel lo amenaza de muerte y le dice, si mañana a esta hora no estás como uno de ellos, dice, y él en esta amenaza de muerte y tratando de escapar de la amenaza de muerte, se va y huye. ¿Y qué es lo primero que desea? Morirse. Oiga, cuando la espiritualidad de uno, ya, cuando las cosas espirituales, cuando se bajan las marcas espirituales de uno, uno no piensa bien, ya, cuando se desanima, cuando se deprime, y ahí uno entiende a la gente que está viviendo problemas que le superan en demasía, eh, que este Elías, que hace algo extraordinario, pero cuando se siente vulnerable, se desanima a tal punto que desea morirse. Ese es el Elías que hizo descender fuego del cielo, que sujetó el cielo para que no hubiera ni rocío ni lluvia. O sea, imagínense hasta ese extremo. Pero sin embargo, ante el desánimo o el temor, oiga, se fue al otro extremo. Entonces debemos considerar que no hay que ser un súper, sino simplemente obedecer y hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando Elías restauró el altar que estaba arruinado, ya primero lo restauró en su corazón y luego lo restauró delante de los profetas de Baal. Oiga, cuando se restauró eso hubo un cambio, cambiaron las cosas. Entonces, y por eso él pudo hacer esta oración eficaz para traer o para cerrar el cielo y para abrirlo. Un detalle, ¿eh? Santiago dice, no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Ya las otras traducciones en todas dice lo mismo, no llovió durante 3 años y medio o 3 años y 6 meses. Eh, Aunque Santiago habla de esto, Jesús también habló de esto. ¿Ah? Pero mire, en Primera de Reyes 17:1, cuando habla de este milagro,
dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. En estos años, ¿ya? Eh, vive el Señor Dios de Israel en cuya presencia estoy. Oiga, estas palabras son impresionantes. El poder decir en cuya presencia estoy. O sea, el Señor está vivo aquí conmigo, ¿ya? No habrá lluvia en estos años, ¿ya? Eh, y en Primera de Reyes 18:1 dice, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Me puse a buscar comentarios porque eran 3 años y medio, y la verdad es que muchos dicen solamente una tradición judía, decía 3 años y medio, pero un antiguo libro ahí que tengo que me prestó que me regaló el pastor Juan Bravo, lo explicaba y decía, la verdad es que fueron 3 años que hubo una sequía, más los 5 meses y tantos días que se demoró Elías desde Sarepta de Sidón hasta llegar al lugar donde tenía que hablar con el rey. Más o menos la caminata fue, decía, alrededor de 6 meses, y sacaba la cuenta, el comentario decía, eran entre 5 y 6 meses, o casi 6 meses. Y por eso, ya, porque aquí fíjese que en el 18 dice en el tercer año, entonces ahí ya sabemos que hay 3 años de sequía, pero los 6 meses es la caminata. Recuerde que estaba ante una viuda que no era israelita, era de Sidón. Y ahí esos casi 6 meses son los 3 años y medio. Por eso que Jesús, cuando dice en Lucas 4:25, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo gran hambre en toda la tierra. ¿Se fija? Y ahí podemos entender que realmente, así como Jesús lo dice, Santiago se apoya en estas palabras, porque el que mejor sabe ya lo que realmente sucedió es el Señor. Y, y aquí que se considera que esta oración eficaz es para aquel que está viviendo en justicia o está viviendo en la verdad. No es que sea perfecto, pero sí que está obedeciendo. La oración eficaz del justo es aquel que está en obediencia. El Salmo 66:18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El Señor no me habría escuchado. Entonces, la oración eficaz del justo puede mucho, sí, aquel que está viviendo en justicia, en verdad o en obediencia a la palabra del Señor. Los judíos sabían esto, porque cuando el Señor sanó a un ciego, que había y que lo estaban interrogando, le preguntaron a los papás, le preguntaron a los que estaban ahí si era ese el ciego, sí, hasta que hablaron con el ciego y le hablan de que realmente el que lo había sanado no era de Dios porque no querían aceptar a Jesucristo. Y el ciego le dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Sabemos está incluyendo en lo que ellos, los fariseos, los religiosos enseñaban, ¿ya? Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Se fija? Entonces, la palabra del Señor dice, si mi corazón hubiera yo mirado iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ahora, ojo con esto, porque el Señor escucha a los pecadores cuando se arrepienten. Sí, porque si no escucha a los pecadores, nunca nos habría escuchado a nosotros, que éramos pecadores, y le dijimos, Señor, perdónanos. Entonces, ahí parte en realidad esa comunión que el Señor viene a tener con cada uno de nosotros, ¿ya? Entonces, ¿a quiénes atiende Dios? Y esto ya nosotros lo sabemos,
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La condición primaria ya es la humillación delante de Dios. Ya, la humillación delante de Dios. Vamos al 18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Este otra vez oró, ya en todas las traducciones sale de la misma forma, así que no puse ninguna. Yo quiero decirle que este no fue una simple oración, no. Cuando oró para que se cerrara el cielo, él lo hizo y se cerró el cielo, no hubo lluvia ni rocío. Pero cuando oró después de 3 años y medio, no fue una simple oración. Fíjese en Primera de Reyes 18, 42 al 44, dice, Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez, dice, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Oiga, no fue una simple oración. Y yo leía los comentarios que oraba y el siervo tenía que ir a mirar una vez. Oraba de nuevo 7 veces, decía un comentario, la oración reiterada o la oración eficaz de aquel que persevera, aunque se vea algo pequeñísimo, él veía ya la respuesta. Él, ¿sabe? No mandó al criado cuando estaba lloviendo torrencialmente, sino cuando vio una pequeña nube, como la palma de una mano. Y de ahí él ya sabía, es la respuesta de Dios. Y a veces no esperemos la lluvia total para decir, ya, ahora sí, estamos todos mojados, sí. No, él ya sabía, porque Dios es fiel y Dios cumple. Amén. Así que avanzamos. El 19 dice, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Fíjese algo, un detalle antes de pasar a la otra versión. Después de hablar de la importancia de la oración, ahora habla de la eficacia de mostrar el amor hacia los demás. ¿Ya? La eficacia del amor hacia los demás. La oración es la comunión, ¿ya? Entre el hombre y Dios. Cuando nosotros oramos, le hablamos a Dios. Pero ahora nos guía a mostrar el amor en restaurar al hermano que se ha desviado. El amor, ¿ya? Hermanos míos, dice la palabra de Dios para todo, el mismo texto. Hermanos míos, alguno de ustedes puede haberse extraviado del camino de la verdad. También es posible que otro de ustedes lo ayude a volver. Que otro de... Oiga, esto puede suceder. Esto puede suceder. Que lo haga volver. Volver. Fíjese Pablo cuando le escribe a los Gálatas, les dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, puede suceder de que usted vea a un hermano que se ha extraviado de la verdad. Oiga, ahora es tan sencillo porque todas las personas comparten ahí en las redes sociales todo lo que hacen, ¿ya? Hoy día almorzamos esto, hoy día fuimos a tal lugar, hoy día estamos aquí, hoy soy feliz, hoy aquí, hoy todo. Y a veces a las personas se les olvida que las redes sociales las ven todas las personas, ¿ya? No solamente la familia. Y ahí hay hermanos que han encontrado cosas que no están bien. Fíjese que cada vez que alguien me dice alguna situación de alguien que haya hecho algo malo, me dice, pastor, mire cómo puede pasar esto. Yo de inmediato le digo, vaya usted y hable con él porque usted lo vio. Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, ha ganado tu hermano. Cada vez que alguien viene, y esto los hermanos que han hablado conmigo lo saben, porque yo les digo, mire, si esto usted lo vio,
vaya, hable con el hermano. A lo mejor el hermano no se ha dado cuenta que es un error que está cometiendo y necesita que alguien le aclare esta situación. Y a lo mejor le va a decir, hermano, tiene razón, no debía haber hecho eso. Siempre yo espero que pase eso, ¿ya? Nunca espero que la persona diga, no, no estoy ni ahí contigo, yo no sé, no. No, no, yo siempre parto diciendo, a lo mejor necesita ayuda, a lo mejor no se ha dado cuenta de que está haciendo algo mal. Entonces, lo primero, si usted ve y dice, no, pero es que pecó contra ti. Sí, pues si está haciendo algo que atenta al testimonio de esa persona, el testimonio de la iglesia, el testimonio de la obra del Señor, obviamente que hay que ir a hablar. Y yo le decía, porque ¿cómo voy a ir yo a decirle, oiga, ¿sabe? Me contó el hermano tanto que usted... No, 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 yo le decía, vaya y hable, dígale, esto pasó, esto vi, hermana, hermano, esto no está bien, esto no le hace bien a su testimonio. Esto no le hace bien al testimonio de la iglesia. Esto no le hace bien al testimonio del Señor en la obra que hace del cambio del corazón. La gente dice, ¡ay, mira, los cristianitos son hipócritas! Un día están ahí cantando en la iglesia y al otro día están haciendo otras cosas. Por eso yo le digo al hermano, vaya y usted hable. Si el hermano dice, no, 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 entonces usted le dice, mire, voy a hablar con el pastor para que el pastor vea esta situación. Y si no es así, y esto queda ahí entre los hermanos y se ora, yo digo bien. Pero cuando la cosa no pasa así, yo digo, ya esto ya va para peor. Esperando que esto no dañe el testimonio de la iglesia, obviamente, porque somos una iglesia que procuramos agradar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces la tarea de la iglesia es, cuando alguien ve que alguien se ha extraviado de la verdad, oiga, hay que hacerle volver. Eh, y esta palabra volver en realidad es convertir, ¿ya? Pero no convertir para que reciba a Cristo, sino para volver a tomar el camino dejado. Convertirse, oiga, esto debe pasar, convertirse al Señor, siempre debe pasar. Y hay gente que puede llevar 40 años en la iglesia y aún no se ha convertido. Entonces la tarea, hermano, es hacerle volver al camino. Amén. El 20 dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Oiga, en la NTV dice, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Oiga, pueden estar seguros quien haga volver al pecador. Oye, y está hablando de un hermano que se desvió del camino que hay que hacerle volver. Y aquí Santiago dice claramente del pecador. Y aquí, hermano, se ve la labor de la iglesia de restaurar a aquel que se ha desviado. Bueno, el mayor premio es el de buscar una oveja descarriada, es salvarlo de la muerte de su alma. Y lo que va a pasar es que va a cubrir multitud de pecados del que estaba descarriado, porque se va a arrepentir de todo lo que había hecho. Por eso en Gálatas 5:7 Pablo les dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Oiga, es importante considerar, ¿ya? Es importante considerar que debemos siempre mirar a aquel que ha fallado, no para juzgarlo y mandarlo al infierno al tiro, no, es para que tenga una oportunidad de volver y reconsiderar lo que ha hecho mal, reconsiderar lo que ha hecho mal. Este término volver, como le decía yo, significa convertirse, cambiar. Voy para allá, me devuelvo y cambio absolutamente. Y ahora me vuelvo a Dios. ¿Sabe que la Iglesia Católica interpretaba mal este tema? ¿Ya? Y aún más, dice algunos comentarios que algunas iglesias lo interpretaron mal en los principios, porque decían que el que hacía volver al hermano descarriado de su error y lo hacía volverse a Cristo, el que había hecho esta labor de hacerle volver, cubría multitud de los pecados de él mismo, ¿ya? Entonces la gente trataba de hacer volver a los descarriados para cubrir los pecados propios, pero la verdad no es así, ¿ya? No, el que haga volver al pecador de su mal camino, salvará a la persona de la muerte y traerá como resultado que le serán perdonados los pecados de él
descarriados, ¿ah? No, no del que hace la labor, porque eso solamente lo hace Cristo y no la labor nuestra que hagamos, ¿ya? Si no, va a andar ahí pensando, mejor lo voy a hacer para que me borren varios pecados. No. Jeremías 15:19, el Señor le dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Si te convirtieres. Oiga, le está hablando a Jeremías, el profeta, el Señor le dice, yo te restauraré. Me gusta cómo sale en la NTV. Dice, esto responde el Señor, si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. Si te convirtieres. Wow. Yo espero, hermanos, que cada uno de nosotros pueda entender y saber que hay un momento en que siempre uno debe decidir volverse al Señor. Y si está haciendo algo mal, oiga, no se enoje. No, no mande mensaje, sino al contrario, arrepiéntase. Eso es lo que uno espera de aquel que tiene al Espíritu Santo en su corazón y diga realmente me equivoqué y no estoy honrando al Señor con mi forma de comportarme. Esto es lo que debe ser un cristiano normal, ya, normal, aquel que tiene a Cristo. Cuando alguien llega a usted y le dice, hermano, veo que usted está haciendo esto, yo encuentro que no está bien el testimonio, qué sé yo, usted debe aceptar esa palabra y a lo mejor el hermano le dice, me gustaría orar con usted para que el Señor le ayudara a entender esto. Acéptelo, sea humilde y entienda de que lo está haciendo para salvar su alma de la muerte eterna. Amén. Qué tremendo esto, amén. Le doy gracias al Señor porque Él es bueno. Mire, la Dios habla hoy, este mismo texto dice, entonces el Señor me respondió, si regresas a mí, volveré a recibirte y podrás servirme. Si evitas el hablar por hablar y dices solo cosas que valgan la pena, tú serás quien hable de mi parte. Son ellos quienes deben volverse a ti y no tú quien debe volverse a ellos. Amén. Que el Señor nos ayude a ser verdaderos mensajeros del Señor y no a hablar por hablar nomás, ¿ya? Amén. Debemos poner en práctica la palabra, orar por aquellos que se han alejado, por aquellos que han tomado malas decisiones, por aquellos que han estado en lugares que no honran a Cristo, orar por ellos para que ellos se conviertan a Cristo, para que se conviertan de una vez por todas, ¿ya? Y no sea dañado el testimonio de Cristo, de la iglesia, de la congregación de los hermanos. Amén. Damos gracias al Señor. Hoy terminamos este libro, esta carta de Santiago. El próximo jueves vamos a continuar con otra carta. Hemos ido siguiendo una secuencia ya y vamos devolviéndonos. Y al final de la oración le digo dónde vamos a estar estudiando el próximo jueves. Vamos a orar al Señor. Vamos, recuerde que viene la inscripción ahí al culto de este domingo para que usted esté atento y pueda también allí inscribirse. Padre, gracias le doy en esta hora. Ruego la bendición suya, Señor, sobre cada uno de mis hermanos. Y que usted, Señor, les ayude a ver y entender lo que hemos pasado en estos 5 capítulos de Santiago. Y que usted nos ayude, Señor, a ser verdaderos discípulos de Cristo, a tener la fe, Señor, activa, las obras, Señor, que se vea de que está Cristo reinando en nuestro corazón. Pido que usted bendiga a la familia, a los hermanos, los que están viviendo situaciones difíciles, usted bendígales y haga su obra en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, que el Señor le bendiga. El próximo jueves vamos a estar viendo la carta a los Hebreos, ¿ya? Esa carta vamos a estar estudiando con la ayuda del Señor. Es una hermosa e interesante carta, ¿ya? Que nos servirá mucho en este tiempo difícil. Hermanos, que el Señor le bendiga. Ya viene el enlace para que pueda inscribirse al culto del día domingo, 20 de marzo. Dios les bendiga.